¿Cómo vamos? Espero que genial, feliz semana. Aquí estoy nuevamente, mi nombre es André Castellanos y muy juicioso porque lo prometido es deuda. Les he comentado en el video anterior acerca de alguien que me había escrito al Facebook y me había dicho que qué podía hacer para ayudar a vencer su miedo escénico. El miedo escénico que se puede presentar en diferentes ocasiones, en diferentes lugares o oportunidades, o frente a sus compañeros de salón, en el colegio, en la universidad, o simplemente porque tiene que realizar alguna presentación, o hasta incluso para presentarse con alguien. No es que les voy a dar los tips ultra secretos, ¿no? El expediente secreto X. Les voy a contar parte de mi experiencia y algunas actividades, por así decirlo, ejercicios que ustedes pueden realizar desde la comodidad de su casa para ayudar a quebrar con esto. Tiene que ver también mucho con la actitud, así que vamos a por ello. Bien, les voy a revelar un poquito acerca de mi vida, y es que aunque tenga cara de niño, no lo soy tanto, ¿no? Y cuando era aún más pequeño, mi mamá me decía: Andrei, usted necesita ir a estudiar comunicación social porque usted es muy asocial. ¿Sí? Yo me lo vivía en mi mundo, enfrascado en mis cosas, no compartía prácticamente con nadie. Incluso se me dificultaba demasiado la capacidad de poder transmitir palabras con otra persona. No hablaba con más nadie. Y me la pasaba con mis cuadernos de apuntes y lo que pensaba lo escribía. Y si a veces le quería decir algo a alguien, también lo escribía. Y hice como una alteración de los órdenes. Lo que debía expresar mediante las palabras no lo expresaba. Así que entonces empecé a ser como muy reprimido. En eso mi mamá pues empieza como a preocuparse y dice: voy a meterlo a estudiar teatro. Es cuando ingreso a clases de teatro en una iglesia cristiana y empiezo a ver cosas diferentes, empiezo a ver posturas del cuerpo, empiezo a ver ejercicios de respiración, empiezo a ver diferentes cosas que empezaron a ayudarme a vencer primero mis miedos internos, ¿sí? El miedo a tal vez a veces a ser lastimado o a recibir bullying por parte de otras personas, o el ser ignorado, entre cantidad de cosas que a veces solamente la tenemos nosotros en nuestra cabeza. Tal vez el resto del mundo ignora lo que nosotros pensamos. Es allí cuando arranca un proceso de hacer obras de teatro, de hacer personajes, interpretar personajes y de empezar a abrirme a ese hermoso y apasionante mundo. En todo este proceso, una de las cosas que puedo decir que reafirma el hecho de que haya hecho teatro y de que empiece a estudiar comunicación es esto, es la determinación, pero la determinación viene por la toma de decisiones inspiradas en actitudes, ¿sí? Porque es que hay días en que amanecemos que nos queremos comer el mundo, pero hay días en que amanecemos tan achicopalados que no creemos ni siquiera en nosotros mismos. Y algo importante, si desde mi yo interno no creo en mí mismo, pues es complicado de que el resto del mundo vaya a creer en ti. Así que debemos empezar a creernos en las capacidades, los talentos y los dones que Dios nos ha dado para compartirlos con el resto del mundo. Recuerdo que luego en ese proceso que entro a la universidad, se me prende, ya estaba activado con el bombillo del teatro, pero luego se me prende el bombillo de la radio, ¿sí? Entonces ya eran dos pasiones que empezaban a fluir por un mismo canal, y siempre ha sido difícil conseguirse en los medios de comunicación. Y yo recuerdo que hace algunos años pues mi vocecita era una vocecita toda finita y nadie daba un bolívar por ella. Pero, ¿qué hice yo? Actitud y determinación. Recuerdo una estación de radio que emitía su señal en Colombia, y para ese entonces yo vivía en una zona llamada Rubio del estado Táchira, aquí en Venezuela, y pues obviamente la señal de la radio no llegaba, eran los 40 principales, que es además una cadena de radio española gigantesca que está regada por algunos países del mundo, y entre eso estaba Colombia. ¿Qué hacía yo? Me conectaba a través de la www y la colocaba en la habitación de mi casa, y
había un programa que me gustaba muchísimo que se llamaba Insomnia. Lo recuerdo clarito porque tenía unas voces y los juegos y las cosas que hacían me gustaban mucho. Entonces, ¿qué hacía? Como yo estaba determinado a que quería hacer radio, y así no tuviese un profesor y no tuviese quien me diera la oportunidad de estar en una cabina de radio, en mi determinación yo decidí hacerlo, comprometerme. Y recuerdo muy bien que arrancaba el programa más o menos a eso de las 9 de la noche y el locutor decía lo siguiente, decía: bien, ya estamos en las noches de Insomnia, de los 40 principales, la radio de los éxitos. Y yo acostado en mi cama parecía como un loco, estaba ahí acostado escuchando y yo acostado y decía: bien, y ya son las 9 de la noche y arrancamos con los 40 principales, tal. Y yo repetía lo que él decía y decía cualquier cosa y yo la repetía. Y mi mamá por allá adentro decía, fuera de la habitación decía: ¿y este con quién estará hablando? Pero era una determinación que yo tenía. Así fui buscando identidad, fui ejercitando la voz, fui buscando matices y fui agarrando desenvolvimiento. Para mí ese es uno de los grandes ejercicios que además van a estar incluidos en los siguientes videos para realizar en la casa.